Cierre sus ojos por un momento. Y va a orarle al Espíritu Santo en esta hora. Que usted pueda hablar con Él y pedirle lo que ha venido buscando en este día. Todo lo que hacemos para Dios tiene que tener un propósito, una meta. Y en esta tarde usted tiene que decirle a Dios, aunque Él lo sabe todo, pero exprese lo que hay en su corazón, lo que usted espera recibir en esta tarde. Dígale: Señor, yo me niego a estar en este lugar y salir de la misma forma como entré, Dios. Yo necesito algo nuevo para mi vida, Dios. Yo necesito un despertar en mi corazón, en mi alma, en mi espíritu. Yo necesito, Señor, que mi fe aumente, Padre. Yo necesito, Señor, conocerte cada día más, Señor. Yo necesito pasar a otro nivel, Dios. Ya no quiero seguir en el conformismo, en la monotonía, Dios. Ya no quiero seguir en el estancamiento, Dios, en parálisis. No, Dios, yo quiero avanzar, Padre. Yo quiero experimentar la libertad que solo tú puedes dar, la paz que solo tú puedes dar, Señor. Yo te pido en esta tarde, Espíritu Santo, que tu palabra venga con poder, con revelación, Señor, y produzca en mi vida un cambio, Señor. Que yo pueda salir, Señor, de este lugar con el deseo en mi corazón de adorarte, de exaltar tu nombre, de predicar de ti, Señor, a otras personas, Dios, de contarles lo grande y maravilloso, lo poderoso que tú eres, Dios. Señor mío y Dios mío, yo quiero aprender más de ti, Señor. Enséñame hoy a través de tu palabra, Dios. Recuérdame aún lo que he olvidado, que en otro tiempo ya me has hablado, Dios. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Yo no quiero ser un religioso, una religiosa más. Yo quiero, Señor, tener una vida activa espiritualmente, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Y yo declaro en esta tarde que el Espíritu de Dios está en este lugar. Y donde Él está hay libertad, hay paz, hay gozo. Señor Dios, que donde tu presencia está hay milagros, hay señales y hay prodigios para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Todos son muy bienvenidos. Desde el que está viniendo desde que empezó la iglesia hasta el que vino hoy por primera vez, si hay alguien. Así que siéntase muy cómodo, siéntase como en su casa. Amén. Bueno, vamos a la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para este día y esta tarde. Dice así la palabra. Quiero que vayamos del versículo 4 al versículo 11 en esta ocasión. Capítulo 17, versículo 4. Dice así: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota como 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, ¿qué pasó? Estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Versículo 16.
Pasamos un poquito más adelante. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Amén y amén. Mire qué tremenda es la palabra de Dios. Yo quiero que vayamos a la portada, por favor, y vamos a ver el título del mensaje. Quiero que lo repita fuertemente conmigo. ¿Cómo dice? ¿Cómo enfrentar los desafíos de la vida? ¿Cómo enfrentamos nosotros los desafíos de la vida? Todas las personas, desde el más pequeño hasta el más grande, siempre va a estar enfrentando desafíos. Siempre va a estar enfrentando retos, pruebas, dificultades, desiertos, tentaciones. El pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, desde siempre ha venido en guerra. Todos debemos saber que la iglesia tiene un enemigo que siempre va a querer tenerlo bajo su control, bajo su dominio. Y aquí vemos en este pasaje claramente lo que el Señor nos está hablando. La historia de un hombre que se levantó de entre el pueblo enemigo, el ejército enemigo, el enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios. Entonces miremos claramente hoy a través de esta palabra que aparecen algunos personajes que sobresalen. Por supuesto hay muchos, pero vemos en algún lugar que aparece más adelante David, Saúl, se nombra un hermano mayor de Saúl y un filisteo. 4 tipos de personas que siempre vamos a tener a nuestro alrededor y dentro de la iglesia. Y yo quiero que hoy a través de esta palabra usted pueda identificar qué espíritu es el que está dominando o controlando nuestra vida. Si es un hombre conforme al corazón de Dios, que cree y que avanza conforme Dios le está diciendo, o alguien que se deja sumergir bajo el miedo y el temor. Yo quiero preguntarle en esta hora, para que en su interior se responda, ¿cuál puede ser ese filisteo incircunciso que está hablando a su corazón, que está hablando a su mente, que le está mostrando que es demasiado grande y que usted no vale nada frente a él? ¿Cuál puede ser ese problema? ¿Cuál puede ser esa circunstancia? ¿Cuál es el reto? Porque aquí vemos en la palabra y dice, hoy yo he desafiado. Por eso he titulado este mensaje así: ¿cómo enfrentar los desafíos de la vida? Hoy yo he desafiado al ejército de Dios. Así que cuando un hombre, una mujer, un hijo de Dios no se levanta a tomar su lugar con la autoridad de Dios, se levanta el enemigo y le va a llevar ventaja siempre. Y le va a empezar a decir todo lo que usted no es. Y el problema no es que le diga lo que usted y yo no somos, sino que se lo creemos muchas veces, que es peor aún. Entonces dice aquí la palabra claramente que se levantó un paladín. Y claro que, según lo describe la Biblia, era un animal muy grande. Dice que tenía aproximadamente 3 metros de altura, que la cota de malla que llevaba de protección del casco, dice que tenía unos 57 kilos, casi 5 arrobas el solo casco. Y yo le digo, ¿usted se imagina solo un cabezazo de este gigante? ¿A dónde nos haría llegar? ¿A dónde haría llegar una persona? Por supuesto que infundía miedo, temor. Pero dice también que la lanza, el solo mango de la lanza que él llevaba era como un rodillo de telar, algo inmenso. Y el hierro o el bronce que tenía la punta de su lanza tenía unos 7 kilos de peso. Entonces ya se puede imaginar si este gigante llegaba a descargar esa espada sobre la cabeza de David o sobre la cabeza de alguien. Porque este gigante representa el problema más grande que en este momento usted tiene frente a sus ojos. Que tal vez no es hace poco, sino hace mucho tiempo. Pero quiero decirle que este gigante, este paladín, tenía una costumbre y un deporte, ya lo hacía por deporte, que todas las mañanas y todas las tardes salía a la montaña
de donde desafiaba al pueblo de Dios y le gritaba siempre lo mismo: deme un hombre para que pelee conmigo. Deme un hombre para que pelee conmigo. No vengan todos, uno solo que se atreva a pelear conmigo. Y yo le pregunto en esta tarde: ¿quién va a pelear con ese gigante que hoy está frente a su vida? Llámese problema financiero, llámese problemas de familia, llámese enfermedad, llámese como se llame. Eso representa a este filisteo, que es experto en todas las mañanas gritarle al oído antes de levantarse para dañarle el día, recordándole los problemas que tiene, lo que la gente dice de usted, el menosprecio, para que usted sienta miedo, sienta temor y no pueda levantarse. Pero también lo hace en la tarde, dice la Biblia, por la mañana y por la tarde. Por la tarde, ¿por qué lo hacía? Porque sabía que al gritarle todo el tiempo esto, no dejaba dormir a ese ejército. Y es ahí donde personas dicen: no entiendo por qué no tengo paz ni de día ni de noche. Porque no hemos entendido que si nosotros no nos levantamos como hijos de Dios, si nosotros no entendemos realmente lo que es ser un cristiano, un hijo de Dios, entonces el enemigo va a jugar con nuestra vida y va a jugar con todo lo que Dios nos ha entregado. Amén. Así que vemos aquí claramente que este hombre era muy grande físicamente. ¿Y cuál fue la respuesta de Saúl, que era el que estaba a cargo del ejército de Dios y su gente? Cuando lo oyeron, ¿qué dice la Biblia? Sintieron miedo y sintieron gran temor. ¿Sabe que el arma más poderosa que al enemigo le ha funcionado y le funciona siempre, cuál es? El miedo, el temor. Y más adelante vamos a ver que no solo el miedo y el temor, sino el menosprecio hacia nosotros. Dice: no soy, les dice a ellos: ¿por qué ustedes se ponen en orden de batalla? ¿Acaso no ven que yo soy el filisteo? ¿No ven lo que yo soy, lo que yo represento, lo grande que soy? Y ustedes son muy poca cosa. No creo que haya uno que se atreva a enfrentarme y que me pueda ganar. Y vuelve y les habla del reto y les dice: sí, pero si pueden, si ustedes me vencen, si ese que ustedes van a nombrar me vence a mí, seremos sus esclavos o sus siervos. Pero si no, ustedes serán nuestros siervos. Y quiero decirle que muchas personas, aún conociendo de Dios hace mucho tiempo, aún conociendo la palabra, están bajo la esclavitud de este gigante. Están siendo esclavos por mucho tiempo y no se han dado cuenta, escuchándole día y noche las mismas palabras: usted no sirve para nada, usted se va a morir, usted no puede, usted esto y usted aquello. Y yo le hago una pregunta: ¿y los hijos de Dios y el pueblo de Dios qué está haciendo frente a esto? Y le quiero decir con todo mi corazón que hasta que alguien no se levante, y esa persona no es otra que no sea usted mismo o usted misma, frente a este gigante, eso no va a terminar. O nosotros le creemos a Dios o le creemos al enemigo. Y podemos ver, como le dije, que hay personas que se caracterizan por estos personajes que le estoy leyendo. Vamos al siguiente versículo, vamos al artículo 23, por favor. (17:23). Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín ¿qué dice? Se ponía en medio de los dos campamentos que se llama ¿cómo? El filisteo de Gat. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. ¿De quién está hablando aquí? De ahí. ¿Y qué pasa? ¿Y las oyó quién? David. Yo quiero decirle con todo mi corazón de esta hora: usted es mucho de lo que escucha y de lo que ve, y como escucha y como ve. Aquí vemos que un rey que tenía el porte, la preparación clara para enfrentar a este gigante era Saúl. No había en ese momento alguien con la misma estatura y el mismo porte para enfrentar a este gigante que Saúl. No sé si podemos devolvernos un poquito al capítulo 9 del mismo libro de Samuel, en el versículo 2, para que usted se dé cuenta quién era Saúl y por qué, siendo él el nombrado por Dios, hoy estaba lleno de miedo,
atemorizado. Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Mire qué tremendo es esto. Era otro gigante. Pero oyó las mismas palabras del filisteo y cómo se sintió. Pero ahora está David, que el padre lo envía a ver a los hermanos, a llevarle una provisión que el padre le dio, llévele para que venga y me traiga razón de cómo están ellos. Y en ese momento que David llegó a donde estaban sus hermanos, a punto de empezar la guerra, salió este filisteo de las filas de su ejército y dijo las mismas palabras. ¿Cuáles eran las mismas palabras? Envíenme a uno que pelee conmigo. Y oyó David. Miren el siguiente versículo. El 24. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, que dice, huían de su presencia y tenían gran temor. Siguiente. Cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y exhibirá de tributos a la casa de su padre. Quiero decirle que cuando nosotros nos atrevemos a enfrentar a estos gigantes que se nos presentan, hay recompensas grandes de parte de Dios. Todas las bendiciones y todo lo que usted está buscando por mucho tiempo en Dios están en manos de un filisteo, que a lo mejor usted no se ha atrevido a enfrentarlo. Y a menos que usted lo haga, va a haber algo diferente. Si nosotros no entendemos nuestra posición en Cristo, nuestra autoridad en Dios, estamos perdidos. Porque tendremos una vida muy limitada sobre esta tierra. Tal vez vayamos al cielo, a una eternidad con Dios, pero en esta tierra pasaremos una vida de miseria, una vida de fracaso. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros entendamos la autoridad que nos dio. El vestido que Él nos dio a nosotros. Así como David, como este gigante, este filisteo tenía una armadura, la Biblia claramente dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, ¿cuántos han leído sobre la armadura de Dios? ¿Y cuántos tienen la armadura de Dios? ¿Cuántos son conscientes y tienen la fe certera de que todo el tiempo también estamos vestidos o revestidos de Dios? Pero nosotros a veces ignoramos la Escritura. A veces queremos hacerle frente a muchos problemas en nuestras propias fuerzas. A veces hacemos cosas para Dios basados en el mismo miedo y en el mismo temor. A veces hacemos cosas para tratar de impresionar. Tratamos de hablar duro, tratamos de hacer las cosas, pero realmente por dentro estamos muriéndonos del miedo. La cobardía a veces nos domina. Entonces dice aquí en el siguiente versículo: entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Mire qué tremendo es esto. Yo no sé si en este momento usted va entendiendo un poco más de lo que realmente es ser cristiano, ser un hijo de Dios. Pero hay una gran diferencia, y esto no se conoce por el porte, la preparación que tenga, ni la hermosura que tenga, sino por el carácter que tenemos nosotros. ¿Y cómo se conoce el carácter del Hijo de Dios? Como habla frente a las pruebas, frente a los desafíos de la vida. Como se para frente a los desafíos de la vida. Nos paramos como realmente los hijos de Dios, que hemos creído que no estamos solos y que Dios está con nosotros y que Dios nos dará la victoria. O nosotros somos de los que creemos como Saúl. Saúl conocía las Escrituras. Saúl era un ungido de Dios. Saúl era puesto por Dios, pero no ejerció su liderazgo. Y yo le hago una pregunta. Yo no sé qué problema está enfrentando ahorita en su misma casa, en su misma familia. ¿Quién va a quitar el oprobio de eso que está pasando en su vida? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a traer
paz a su corazón si no es usted mismo delante de Dios y delante de ese problema que le está atormentando día y noche. Y yo siempre lo digo cuando tengo la oportunidad de predicar: las oraciones de otros son importantes y nos ayudan mucho. Pero hay retos, hay desafíos que solo usted y yo los vamos a tener que enfrentar. Así que si hoy se le parara frente a usted un paladín como el que describe la Biblia, ¿qué haría usted? ¿Qué diría usted? ¿Hablaría como Saúl o hablaría como David? Miren ese gigante, miren los que son como Saúl. Miren ese hombre tan tremendamente grande, mire ese problema, eso no tiene solución. Mire que esa enfermedad la va a matar porque se ha matado a muchos. Mire que esa situación usted no va a cambiar. Mire que usted va de mal en peor. Mire que su hogar nunca se va a arreglar. Mire que sus hijos nunca van a conocer a Dios. Y así hablan las personas que dicen: no, es que no, es cristiano, pero tiene que ser un poco realista. Mentiras. Una persona que habla y que habla de esta forma está bajo el miedo, bajo el temor, porque la fe de esa persona está muerta. No le alcanza la fe para hablar de una forma positiva, o como dice la Biblia. Entonces dice aquí: ¿quién se ha creído? ¿Quién se cree este filisteo incircunciso? ¿Sabe algo que me impacta al leer este pasaje? David nunca nombró a este hombre, ni siquiera le dijo gigante, ni una sola vez. Siempre le dijo filisteo incircunciso. ¿Sabe por qué le dijo que incircunciso? Porque el incircunciso es alguien que está fuera del pacto, no tiene pacto. Todos los que eran circuncidados eran del pueblo de Dios y este no. Y por eso David le decía de esta forma: usted es alguien que está bajo pacto y no tiene respaldo de nadie. Solo lo que dice, lo dice de su propio ego. Así como muchas personas que tienen ese espíritu de este filisteo. Siempre miran a los demás por encima del hombro, siempre menosprecian, siempre manipulan, siempre tratan de controlar a otros, tratan de humillar a otros siempre. Por eso les dije que hay ciertos 4 tipos de personas que se ven a nuestro alrededor siempre. Los que siempre hablan por la lógica y siempre están minimizando lo que nosotros queremos emprender. Por eso yo digo a la gente: cuando usted tenga un sueño, cuando usted tenga una meta, cuando usted tenga un desafío, no se lo cuente a todo el mundo. Porque cuando usted se lo cuenta a todo el mundo, va a encontrar personas como esta. ¿Y usted cree que va a poder hacer eso? ¿Y usted cree que va a poder emprender eso? ¿Y usted de dónde? ¿Y usted cómo? ¿Y usted qué? Por eso nosotros debemos entender claramente que no todas las personas, por más cercanas que sean a nosotros, por más que dicen amarnos, tal vez no lo hagan de mala intención, pero no les alcanza la fe para ver lo que usted tal vez en ese momento sí está viendo. Entonces dice aquí el siguiente versículo: y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al que le venciere. Siguiente: y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, el hermano mayor de Saúl, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué habéis descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Ahora miremos las características de los que son como el hermano mayor de David. ¿Cómo son? Aquellos que se creen fuertes, que se muestran fuertes, que físicamente, como en un momento, se creen grandes, pero realmente son cobardes. Pelean y tratan mal a los que no deben. Y al que tenía que parársele al frente y decirle las verdades nunca lo hizo. Estaba lleno de miedo. ¿Cómo actuó este hombre? Le dijo: yo sé usted quién es. Porque una persona con ese mismo espíritu del hermano mayor de David es aquel que lo que tiene en su corazón se lo lanza a nosotros. Le dijo: yo conozco tu corazón. Yo lo conozco a usted, que no es más que un mentiroso. No es más que alguien que habla por hablar. Mire qué tremendo es esto. Cuando nosotros vemos a personas que están a nuestro alrededor y muchas veces dentro de la misma iglesia, dentro del mismo liderazgo, no hablo solo de esta iglesia, sino a nivel de la iglesia en general. Cuando Dios quiere usar a alguien que lleva menos tiempo, que tal vez no tenga la misma preparación, que tal vez no tenga la misma capacidad, ¿qué dice? Como dice este hombre: yo sé que usted es solo emociones. Yo sé que usted no tiene la capacidad. Yo sé que usted
es pura soberbia, pero eso no le dura mucho. Ya un día de esto lo vuelvo a ver otra vez en el mundo. Ya un día de esto lo vuelvo otra vez a ver haciendo lo mismo. Porque siempre están esas personas que le dicen que no se puede levantar. Entonces, cuando alguien se levanta contra nosotros, nos dice: yo sé que usted es una persona mala, lo que le pasa es por algo malo, lo que le pasa es por esto, porque usted es esto y aquello, es que tiene el mismo síndrome de este hombre. Lo que había en su corazón, el miedo, la única soberbia, la amargura que tenía, la descargaba con los que menos debía. Así es esa gente cuando está llena de miedo y de temor. Pelea con los que no tiene que pelear, trata mal, humilla a los que no debe tratar mal, pero a quien se le debe parar firme, nunca lo hace. Amén. Siguiente versículo, por favor. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Siguiente, dice: y apartándose de él, ¿qué dice? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta que antes. Yo le hago una pregunta y vuelvo a repetirlo. Cuando nosotros no tenemos una identidad clara, cualquier palabra, cualquier actitud de alguien en la iglesia o en la familia lo hace retroceder y lo hace sentir mal. ¿Cómo se sentiría usted viniendo con ese deseo de avanzar? Si nadie enfrenta a este gigante, yo lo voy a enfrentar. Yo lo voy a enfrentar. Pero llega y se estrella ¿con qué? Con que el filisteo lo menosprecia, con que el hermano lo menosprecia. Le dice: ¿con quién ha dejado las 3 ovejas que tiene? Váyase a su trabajo. Usted no es reconocido, usted no es del ejército, usted es alguien rechazado, váyase por allá para el monte. Eso fue lo que le estaba diciendo. Usted no tiene el porte, la capacidad para estar, menos para enfrentar a un gigante como este. Entonces nosotros podemos mirar aquí claramente por la palabra que él sí tenía la capacidad, David sí tenía la capacidad, y él sabía que cada lucha, que cada reto que nosotros enfrentemos y lo podamos vencer, vienen recompensas de parte de Dios. Por eso él preguntaba: ¿qué es lo que le van a dar? No es que fueron interesados, sino que quería mostrarle a la gente que con Dios no solamente se lucha, no solamente se enfrenta batallas, sino que hay bendiciones que vienen detrás de cada conquista. Amén. Siguiente versículo. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mire qué tremendo es esto. Después de ser despreciado por el uno y por el otro, aún su carácter estaba firme. Cuando el hermano le dijo esto, ¿qué hizo él? Dice que se fue y lo dejó, cayó y no siguió hablando con él. Yo no sé si nosotros pudiéramos aprender de este hombre David, que realmente es un ejemplo. Pero hay algunos que tienen todavía el mismo espíritu de Saúl y se llenan de melancolía. Y yo venía a servir a la iglesia y no me miraron, y me miraron feo y me dijeron esto, y yo no vuelvo a la iglesia, yo no vuelvo a hacer nada. Y yo, ¿por qué? Porque no tiene carácter, porque todavía no saben quiénes son en Dios, y andamos buscando la aprobación, la aceptación en todos los lugares. Si la gente no me dice que hago las cosas bien, si no me trata bien, yo me siento mal. Y tengo que decirle con todo mi corazón: estamos mal de esa forma, porque todo nos va a hacer retroceder. Cualquier palabra de alguien. ¿Se imagina usted? Ahora vamos a ver lo que le dijo Saúl a este hombre. El siguiente versículo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra él, contra aquel filisteo, para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Mire qué tremendo. Otro no puede usted. Aproximadamente tenía 15 años, de 15 a 17 años tenía David en ese entonces, y los otros tenían ventaja, no solo de años, sino de ser preparados en el ejército. Pero miren lo que dice este hombre: no os desmaye el corazón de ninguno.
No se preocupe, líder, no se preocupe, pastor, yo voy a pagar esa cuenta. Yo voy a hacer esto. No se preocupe. Yo voy a enfrentar esto. Aunque me desprecien, aunque me rechacen, yo lo voy a hacer. Y dice aquí, pero le dijo Saúl, no podrá. Porque una persona, cuando está mal en sus emociones, cuando está mal delante de Dios, siempre va a haber los problemas más grandes que Dios. Y por supuesto más grandes que ellos mismos. No podrás porque mire lo grande que es. Mire la preparación que tiene. Mire la estatura que tiene. Mírelo como habla duro. Siempre está mirando todo lo negativo y nunca ve algo positivo. En resumidas cuentas, no ve ninguna salida. Pero aún así nos llamamos cristianos, hijos de Dios, guerreros del Dios Altísimo. Entonces viene el siguiente versículo. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, ¿qué hacía? Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Yo quiero decirle con todo el corazón que llegar a ser un guerrero de Dios no se hace de la noche a la mañana. Y no crea usted que solamente alguien va a alcanzar el reconocimiento de Dios, la promoción de Dios, solo en este lugar. Es lo que usted haya vivido, las experiencias que haya tenido con Dios desde que conoció al Señor. La pregunta es, ¿qué experiencias usted ha tenido con Dios? Aquí David le dijo a su jefe, en este caso a Saúl, al rey, le dijo: pues lo que yo sé es que en este tiempo, allá solo, cuidando las ovejas, yo tuve esas experiencias. Y no era algo natural o de forma natural o lógica que él pudiera pelear con un león. Eso no se hace con fuerza humana, sino que prender un león, ya se imaginó usted un león, por eso le dije no un ratón, sino un león. Y sacarle los corderos cuando se los quitaba. Y si se le, dice la otra versión, se lanzaba sobre él, él los cogía y les partía la mandíbula. Y los mataba. Ahora mire por qué dijo esto, lo que sigue el versículo ahora. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Con qué usted puede comparar el problema que hoy está enfrentando? Si el Dios que le libró, tal vez, todos somos sobrevivientes de un episodio grande que siempre se habla de la pandemia. ¿Cuántos murieron y nosotros por la misericordia estamos aquí? ¿Cuántos todavía podemos decir Dios no ha terminado con nosotros? Así que tenemos que contarle a otros y decirle: Dios tuvo misericordia. Algunos estuvieron al borde de la muerte, no solamente en esa pandemia, sino durante su vida, y hoy pueden decir: Dios por su misericordia me preservó la vida. Dios me ha guardado de esto, me ha guardado de aquello. Pero no ya solamente es cosas del pasado. A veces el pasado no lo traemos para algo que nos beneficie o para ayudar a otros o levantarnos, sino para acabar de aplastarnos o destruirnos. Nosotros debemos entender que las experiencias que hayamos tenido con Dios, ¿qué experiencias ha tenido con Dios? ¿Ha visto usted en algún momento el poder de Dios sobre su vida, sobre la vida de alguien? ¿Ha visto levantarse a alguien que estaba a punto de morir? ¿Ha visto a alguien que estaba endemoniado ser libre? ¿Cuántos lo han visto? Por lo menos 2. Entonces yo quiero decirles hoy con todo mi corazón: no juguemos más a decir que somos hijos de Dios. Lo tengo que decir con todo mi corazón, con todo el respeto. Les amo del amor de Cristo. Dios les ama y nos ama. Pero si hay algo que Dios está indignado, es de ver a un pueblo que, teniendo tanto para dar y para hacer, se deje manipular por el enemigo, se deje controlar por el miedo todo el tiempo. El siguiente versículo. Añadió David: Jehová, que me ha librado
de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Dios tenga misericordia de usted, porque no quiero ni mirar lo que va a hacer este filisteo con él. Fue lo que quiso decir Saúl. Vaya, y que Dios lo ayude, porque ese gigante es demasiado grande, ni yo me atrevo a enfrentármele. Siguiente versículo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Mire qué tremendo es esto. No tiene lógica. Si Saúl era un hombre tan gigante, tan grande, le iba a poner el vestido de él a David, que era un niño. Ya se puede usted imaginar el solo casco que tenía Saúl en la cabeza de este niño de 15 años. Le aseguro que lo tumbaba. Cuando dice que puso la espada de Saúl sobre sus hombros, yo creo que le arrastraba como una madera, pues imagínense. ¿Cómo serían los zapatos? ¿Cómo iba a pelear este hombre con esa armadura? ¿Sabe que la iglesia, el pueblo de Dios, muchos de ellos vienen caminando y tratando de pelear las batallas con cosas viejas, con las experiencias de otros, con lo que otros hacen y no con sus propias experiencias y no con su propia comunión con Dios? Viven de una fe prestada todo el tiempo. Y aquí vemos nosotros que hay personas que cuando uno se quiere levantar siempre le quieren poner el molde que ellos creen que es el mejor. Usted, si quiere hacerlo, se puede levantar, pero así, así y así. Es como yo le digo, porque si no, usted no va a ver ningún resultado. Pero mentira, no es cierto. Entonces nosotros tenemos que decidir si hacemos las cosas a la manera de los hombres o a la manera de Dios. El resultado es clarísimo. Nosotros vamos a ver en el siguiente versículo lo que pasó. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Siguiente. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Mire qué tremendo. Otro estrellón contra el menosprecio. ¿Qué le dijo a este hombre? Me mandaron ese muñeco para pelear conmigo. Aparte de eso, viene con un pinche palo. Cree que ahorita va a usted mirar, dice, cree que yo soy un perro. Y dice que leamos el siguiente versículo. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con un palo? Y maldijo a David por sus dioses. Mire qué tremendo es esto. Y quiero decirle hoy con todo mi corazón, para que a partir de hoy usted lo tenga en mente: Dios no pelea nuestras batallas como nosotros pensamos. Dios no va a usar lo que nosotros pensamos para darnos la victoria. David sabía que Dios, para darle la victoria, no necesitaba de mucho armamento, de cosas sofisticadas. Él sabía que su fuerza no dependía de lo que él tenía, sino de lo que Dios podía hacer a través de su vida. ¿Y sabe usted qué representa el palo que traía David? ¿Cuántos saben que el Señor, cuando llamó a Moisés y lo fue a enviar frente al reto gigante que tenía, que era Faraón, ¿qué le dio? Una vara. ¿Y qué representa la vara? Autoridad. ¿Cuál es la crisis de la iglesia a nivel general, del cuerpo de Cristo? Que no reconoce la autoridad que Dios le ha dado frente a estos desafíos, frente a estos demonios que se levantan en nuestra vida. Y él sabía que era con la autoridad de Dios, pero que también la honda representa la fe que este hombre tenía. Porque la honda ni siquiera era un caucho, era un pedazo de cuero.
Pero cuando alguien lanza en fe, proclama lo que Dios dice, así como le hablaba este filisteo para amedrentarlo, él le hablaba también para que se diera cuenta quién era David. Y dice que tomó una de las piedras, una piedra pequeña. ¿Sabe qué significa la piedra? Diga conmigo la palabra de Dios. Esa roca poderosa. Así que cuando alguien entiende la autoridad de Dios y camina en fe y toma en serio la palabra de Dios, cualquier gigante que se le presente lo va a poder derribar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Miren cómo dice aquí la palabra, que este hombre maldijo a David por sus dioses. Oye, un hombre con carácter, un hombre con la capacidad de David. No está como mucho le pasa a veces. Es que yo no me puedo levantar porque a mí alguien me maldijo hace mucho tiempo. Mi papá me decía que yo lo servía y yo todavía le creo después de 50 años. Es que me maldijeron, es que el brujo me dijo, es que mi papá, mi nona me dijo, es que me dijeron y yo sigo pensando que no me levanto por eso. ¿Hasta cuándo? Querida iglesia, ¿hasta cuándo vamos a vivir con la fe puesta en una maldición que alguien de parte de Dios no nos dio? Es que mis hijos están como están, es que mis finanzas están porque me maldijeron y me dijeron que yo nunca iba a subir. Mentiras. Es verdad que las palabras tienen poder, pero cuando hay alguien que no tiene tiempo y que tiene su fe puesta en Dios, no tiene lugar para ponerse a pensar en estas cosas. David ni siquiera le puso cuidado por lo que éste le dijo, lo maldijo por sus dioses. Pero mire lo que hizo David, siguiente versículo. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Dónde está la diferencia de tener la victoria? ¿En el nombre de quién usted viene frente a los desafíos? ¿En la autoridad de quién nosotros vamos frente a los retos de todos los días? Ahí está la diferencia. El filisteo venía en su propio orgullo, en su propio ego, en su grandeza, en su apariencia, en su físico. Pero David dijo, usted viene a mí con estas armas, pero no se le olvidó que la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para la destrucción de todas estas fortalezas. Así que cuando nosotros entendemos que Dios no nos envió a esta tierra a pelear contra el enemigo para que nos haga sufrir y nos mantenga bajo derrota, sino que nos dio una vestimenta también, una armadura con armas poderosas para hacerle frente y ponerlo en su lugar, si nosotros no lo entendemos, nada va a pasar. Cada vez vamos a ver más la derrota, cada vez vamos a ver más el fracaso, cada vez vamos a ver gente cristiana con más melancolía, con más depresión, con más dolor, con más tristeza, llena de odio, llena de resentimiento, peleando con todo el mundo. Pero quiero decirles ya algo finalmente. ¿Sabe usted por qué David, por qué Saúl y su ejército no podía hacerle frente a este gigante? ¿Cuántos quieren saber? Porque si usted lee el capítulo anterior, se va a dar cuenta que Saúl, por su desobediencia, el Espíritu Santo se había apartado de él. ¿Sabe por qué mucha gente, aún llevando tiempo de asistir a una iglesia, llamándose cristiano, no es capaz de hacerle frente ni ver resultados en su vida porque no se ha dado cuenta que Dios se apartó de ellos? Como dice la Biblia, tienen cara de que viven pero están muertos. Y nosotros debemos revisar hoy nuestra vida con Dios, nuestra comunión con Dios. Nosotros debemos entender que solo manteniendo una relación con Dios, manteniendo una vida de adoración como lo hacía David en el desierto, cuidando sus pocas ovejas, aunque no lo veían muchos, aunque no era reconocido el trabajo que hacía, pero Dios sí lo estaba mirando, pero Dios sí lo estaba formando, pero Dios sí lo estaba llenando de su poder, para cuando vinieran los retos que se le iban a presentar, como este reto, un reto inesperado, él no lo estaba buscando. Yo le digo una cosa en esta noche, si esta misma noche o mañana se le presentara un desafío inesperado, ¿qué haría usted?
como le pasó a este hombre. Se le levantó un paladín que lo amenazaba, o que aún más allá lo está amenazando. ¿Qué va a hacer ahora? Si ya sabe cuál es el problema, si ya sabe cuál es la solución, ¿qué va a hacer a partir de hoy? Ya está en nosotros. Si David no se levanta, aunque Dios es todopoderoso, no habría visto la victoria. Porque Dios, muchas de las cosas que Él hace, las va a hacer a través de su vida y a través de mi vida. Él necesita que nosotros le creamos, que nosotros nos levantemos y que nosotros caminemos en fe. Y el siguiente versículo vamos a ver lo que pasó. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David sabía que todo lo que él hacía y lo que Dios iba a hacer a través de su vida era para glorificar a Dios y para el testimonio de otros. Mire qué impresionante es lo que dice aquí. Realmente la guerra más fuerte que tuvieron estos dos ejércitos entre David y Goliat fue una guerra de palabras. Todo fue palabras. Aquí lo vemos. El filisteo le dice: yo hoy le voy a cortar la cabeza. Yo no sé a cuántos el enemigo les ha dado un decreto de muerte. Ya les dio el ultimátum. Y yo no sé si están creyéndole a Dios o están pensando realmente en que sí se van a morir, en que sí lo van a matar, en que sí todo se va a acabar. Pero aquí dice claramente esta palabra, que David le dijo más allá de lo que él le dijo: no es usted quien me va a quitar la cabeza, no soy yo el que me va, Dios me lo va a entregar en mis manos. Y yo le voy a quitar la cabeza a usted, y no solo a usted, sino a todo el ejército. Mire qué tremendo es esto. Si pensaba el filisteo asustar a David, David lo estaba asustando más. Y le dijo: hoy mismo y mañana yo le voy a le voy a dar de comer a todos los animales. Se van a poner felices. Siguiente versículo. Y sabrá toda la congregación. ¿Dónde está la congregación de Dios? Y sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. Siguiente. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio a correr de miedo, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Qué diferencia tan grande. Mientras que Saúl y su ejército lo veían y escuchaba y salían corriendo, huyendo, se le paró en la raya. ¿Ha escuchado usted? Me le voy a parar en la raya, diga conmigo, me le voy a parar en la raya a ese gigante y lo voy a poner en su sitio en el nombre de Jesús. Mira el siguiente versículo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la cabeza, en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Mire qué tremendo es esto. Y yo le hago una pregunta: si no es la fe de ese hombre, porque antes de haberlo matado dijo: yo le voy a cortar la cabeza hoy. ¿Y con qué le iba a cortar la cabeza si no tenía espada? Tenía un palo y una honda. Ella tenía claro que lo iba a derribar, y con la misma espada que el diablo lo estaba amenazando y que lo estaba torturando, él se la iba a devolver. Ustedes saben que Dios es experto en hacer estas cosas, y que cuando usted se levanta en el nombre de Jesucristo y le canta las verdades al diablo, entonces él va a tener que tomar de su propia medicina. ¿Cuántos quieren hacerle tomar al diablo de su propia medicina? Vale. Dice así: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, cumplieron la palabra: nosotros seremos sus siervos. Mentira, salieron bien. Mire qué tremendo es esto. Cuando usted le corte la cabeza a ese gigante que más le atormenta, todo lo demás tiene que huir en el nombre del Señor.
porque ese gigante representa un principado, como dice la Biblia, una potestad, una hueste de maldad o un gobernador de tinieblas. Cuando él te cae en el nombre de Jesús, todo lo demás que estaba dañando su entorno, llámese lo que se llame en el área de su vida que se llame, va a quedar libre en el nombre poderoso de Jesús. Mientras tanto, vamos a seguir luchando. Siguiente versículo. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron, ya no de miedo, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gat y Ecrón. Siguiente. Y volviendo los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Siguiente, porque esto está más interesante, miren. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda como trofeo. Miren qué tremendo es esto. ¿Saben qué hicieron? Le voló la cabeza al filisteo, mataron a todos los del ejército y se devolvieron en paz y recogieron todo el botín, toda la bendición que ellos tenían, que le habían robado al pueblo de Dios. ¿Usted quiere que su vida cambie, que su finanza cambie, que su negocio cambie? Va a tener que entender que mucho de lo que está viviendo no es un problema meramente físico, sino algo espiritual, algo demoníaco que se está moviendo detrás de todo esto. Y yo quiero decirle en esta noche que ese David que estamos mirando aquí representa en gran manera a Jesucristo. Él fue el que vino, enviado por el Padre, pero que al venir a esta tierra la mayoría lo rechazó y lo despreció como despreciaron a David. Él que nunca descuidó a sus ovejas, siempre las cuidó, dijo: yo soy el pastor. Este hombre que vino y le puso fin a un enemigo que estaba acabando con el pueblo de Dios, fue lo que hizo Jesucristo cuando ninguno de nosotros teníamos una salida, que estábamos bajo el yugo del pecado. Solo Él pudo venir a pelear esa batalla. De lo contrario, ninguno de nosotros hubiéramos tenido esperanza. Él fue el que fue a morir en una cruz y exhibió públicamente a todos sus enemigos, les quitó la cabeza, murió, pero al tercer día se levantó de entre los muertos. Él es el que está en este lugar hoy, diciéndole a usted y diciéndome a mí: yo le quiero dar la victoria. Ni siquiera hoy se la quiero dar, ya se la di hace más de 2000 años. ¿Por qué hoy usted ha aceptado una vida totalmente diferente de lo que Dios ha dicho y Jesucristo ha hecho?